So for those who are listening, today we're going to do something different. We're going to do this in Spanish. So I'm very excited to do this. Where are you at right now? Are you in Barcelona or in Buenos Aires? Estoy en Barcelona, tengo el estudio aquí en Barcelona y me mudé aquí hace unos 8 años ya. Excellent. What is the difference for you if you were to explain people the main difference between Buenos Aires and Barcelona? How would you explain that? Maybe I can sometimes for some simple questions I can say them in English. It's okay. Yeah, sure. You can do that. Switch, Yeah. or will be a mess for you. We'll figure it out. Let's just do Okay. this and then we'll figure it out. If you feel confident in English, we can do it in English. If you want to throw some Spanish in there, this is about us just having a nice conversation. Okay, perfect. That's great. I would say all in Spanish. Creo que lo que más siento aquí en Barcelona o en Europa en general es que hay más conexiones. Como no hay diferencia horaria, entonces las conexiones son más fáciles y bueno, hay más cosas sucediendo en Europa que en Latinoamérica. Entonces, bueno, hay un tema de distancias también. Estoy muy cerca de cualquier espacio en 1 hora o en 2 horas, en cualquier país. Puedo viajar rápidamente. Eso creo que es la principal diferencia. Conexión. Ezekiel, you have pioneered this use of 3D to create an imagery, like dreamlike worlds, with your signature of clean, modern aesthetic. Your work is has very much a poetic composition. Tell me more a little bit about how you start forming this identity, this visual identity that you have right now. Podría decir que fue un viaje muy natural. He estado siempre con muchas curiosidades, utilizando una herramienta como fue el CGI, que me lo choqué en algún momento de mi vida. Y bueno, año tras año he intentado encontrar mi estilo, mi huella, lo que me sentía más cómodo y explorar también nuevas oportunidades y desafíos. Entonces, podría decir que es un poco un viaje natural, pero que se ha tornado un estilo de vida y una forma de expresión personal y también de vida. That's interesting. So you said it has become like a lifestyle for you as well, your approach. How have we incorporated your design aesthetic, your visual identity to your personal life? Podría decir que, bueno, está un poco relacionado a algunas preguntas más existenciales y cosas que me vengo haciendo en los últimos años de qué es lo real y qué no, o dónde están los límites entre la realidad y la no realidad y qué define a uno del otro. Y quizás esta expresión de poder crear en muchos años atrás he empezado a hacer espacios que eran, mientras los hacía sentía cierto placer y cierta tarea meditativa, pero también artística, de representación de una idea. Y este hecho de poder hacerlo y ese momento me daba buenas sensaciones para mí. Entonces, para mí, por más que estaba utilizando herramientas digitales, para mí era una manera de hacerlo real, más allá de que el export sea una imagen o un vídeo o cualquier medio que podría llegar a ser. Entonces, esto de real y no real se empezó a venir un poquito más a la mente y es la forma en que empecé un poco a utilizar este concepto y esta pregunta como parte de todos los proyectos. Y bueno, y a la vez también, por un lado, como decía, muy personal, que me genera buenas sensaciones el hecho de hacer un paisaje o un espacio de donde me gustaría estar. Creo que puede estar muy relacionado a una práctica como de poda, podría decir, de un árbol físico, como si fuese un bonsai, pero en digital. Encuentro unas sensaciones muy placenteras y muy meditativas y tranquilas que creo que se reflejan en mi trabajo de alguna manera. Y bueno, de alguna manera también se conecta con esto, de que hasta qué punto estas sensaciones de una práctica que por estar en un mundo digital por ahí muchas veces no es considerado como
real y que cuando para mí sí, sí que lo son. So how do you define a real feeling or something that's really real? Is it sensation, how it makes you feel when you see the image? It doesn't matter if it is a real object or a digital object. For you, how do you find those connections? I guess what I'm trying to say, what philosophical questions often inspires you or challenging you in your creative process, specifically when you're exploring those more serene and surreal landscapes? Sí, un poco son esas mismas, la de qué es real y qué no. Eso creo que yo creo que es la parte más principal de lo que hago. Esas sensaciones y esas formas de interactuar con la práctica en sí o con el hecho de crear, para mí son meditativas y muy tranquilizantes y siempre fueron hechas de una manera muy personal. En todo este trayecto de carrera, podría decir, o viaje personal, donde iba encontrando curiosidades que me aparecían y cosas que me gustarían explorar y que de pronto en algún momento las llevaba a cabo y que fueron mutando, siempre utilizando un componente digital como punto de partida, pero en los últimos años llevándola a cabo en otros medios como físicos. Creo que esa es la parte principal, la que se me viene a la mente siempre y que me hace cuestionar algunas cosas. Principalmente haciendo foco en los límites. Bueno, cuando me pregunto qué es real y qué no, en los límites creo que son donde hay una parte ahí como que no se entiende o que para algunas personas puede ser uno una cosa u otro la otra. Creo que ahí es donde me gusta jugar. Hay cosas que se ven como reales pero que no lo son, o mismo en espacios de instalaciones artísticas que últimamente he hecho, hay cosas que parecen digitales pero no lo son, y a la vez están afectadas por reflejos y por otras extensiones de elementos físicos que expanden o limitan lo digital. Y bueno, en estos idas y vueltas de donde me gusta estar. You have often said about how you find inspirations everywhere, but nature seems to be one of the main force for you. My curiosity is when you have the time and you're working on something that's digital, you have when do you know how to stop? Because you can keep adding, changing, finagling with you until the end of times. But for you, when you realize, okay, now it's done, how did you come up to yeah, I guess how that happens to you is a feeling, it's a completion of a vision, how that works for you. Bueno, esto es algo muy difícil porque en el lado creativo es muy difícil a veces decir, bueno, está. Yo creo que es una sensación, es en un momento donde me gusta ir como plantándose pequeñas semillas y que estas semillas en algunos momentos empiezan a florecer situaciones que hay momentos donde no se ven, pero que con un poco de paciencia y de vuelta o tomándome un tiempo para meditarlo, pensarlo o ir a la naturaleza física, digamos, con alguna caminata o algún deporte de larga distancia o algo así. Entonces, este ida y vuelta con lo que se está creando, más que todo si es personal y creativo, eh, creo que es un proceso ahí de evolución que en un momento siento que todos los puntos se conectan y es cuando esa sensación, es decir, es ahora, y le quedan estos detalles que si se hacen ya está hecho. Hay cosas o proyectos que se estiraron muchísimo más de lo pensado, y algunas piezas que llevaron muchísimo más tiempo por cosas que fui procesando y después volví a un punto inicial. eh, y a veces puede sonar frustrante, pero creo que es natural y aprendí a abrazar esa idea de ir hacia adelante con posibilidad de que en un momento se pueda volver atrás. Y aquella primera idea que era muy simple, que fue evolucionando hacia algo más, ya era suficiente. Así que creo que esa sensación de decir, bueno, esto todo cobra sentido, es ahora, creo
que es cuando realmente siento que está acabado. Salvo que sea un proyecto comercial donde hay otros intereses en el medio o alguien que dice, ok, hay un deadline, hay muchas cosas que cumplir, esto es completamente distinto del proceso, porque el proceso creativo se ve forzado a hacer fit dentro de unos rangos. Pero podría decir que el que más me gusta a mí, que es el proyecto artístico, es a base de sensación. See, one thing I'm picking up right here that I think is interesting. A lot of times when people think about reality in a virtual world, the VR, all of this happening right now, it's a way to escape their own reality, like escapism, right? Something we talk about quite a bit. They're not happy with their physical world. They immerse themselves on something differently. However, what I see is your work does opposite, a little bit of the opposite. By watching and seeing your virtual work, it makes us more connected with our physical world, more connected with nature, more connected with our families, our well-being, our sense of humanity. Do you get that sense as well when you talk to people? Is that the intention that you always pursuing? Because there's something about to connecting with something larger that even though it's in the virtual media, but that's helped me to stay grounded on my physical space. Sí, definitivamente. Creo que es algo muy positivo que recibo en el feedback de cuando una vez acabo algo y la gente lo puede ver y tengo una interacción. Es algo que realmente sucede y me siento muy feliz y lleno por esa situación, la verdad. Realmente muchas de estas ideas, más las últimas que están muy relacionadas a la naturaleza, surgen de algunas curiosidades o de mirar mucho la naturaleza. Bueno, como ven por aquí estoy rodeado de plantas y me gusta mucho, es algo que fui descubriendo con el tiempo, pero de esto de observar mucho, porque me gusta observar, soy muy introspectivo, muy de tomar mi tiempo en soledad y de analizar y mirar y observar mucho, es donde surgen ideas como la última de la naturaleza, que es muy orgánica en realidad, pero es cuadrada de repente y es muy diseñada y calculada con formas duras, que cuando naturalmente todo es muy suave y muy orgánico. Pero que en estas cosas es donde realmente me gusta darle una vuelta de seguir respetando ciertos patrones que vemos en nuestro mundo diario, digamos, en el día a día y cómo conocemos la naturaleza a través de nuestros ojos y a partir de ese realismo darle una vuelta más para que sea, para enseñarlo de una forma literal con otros ojos o con otra visión que solo es posible a partir de este mundo digital. Have you ever felt vulnerable about the public interpretation of your work? Bueno, podría decir que, bueno, como todos hoy en día, más y más, incluso con la social media, que vemos muchas cosas que no lo son y que al opuesto también hay un comentario de una persona anónima que puede también hacernos sentir vulnerables, es algo que nos pasa a todos. Esto siempre sucede. Pero bueno, mis herramientas son digitales, tanto de creación como también en momento de publicación y de hacerlo llegar al mundo con posts de Instagram o con cualquier otra cosa. Era la manera de comunicarme en esos momentos y de poder llegar a más personas. Entonces, el feedback también digital era lo primero que tenía y siempre, si bien ha sido muy positivo, hay veces que me daba también una visión de cómo se interpreta mi trabajo y un feedback de cómo es él. Entonces, podría decir que ha pasado en dos situaciones, donde una, por ejemplo, cuando el 2016, 2017, que el 3D siempre fue una herramienta de visualización de algún proyecto o algo que va a ser creado en el futuro, en real. Entonces era una herramienta de visualización, pero nunca fue considerado como una herramienta creativa. No nunca, pero sí que no mucha gente, no era el común que la gente lo use como una herramienta creativa. Entonces, eso es algo que yo intentaba hacer, utilizar una herramienta que me gustaba hacer, me gustaba y que me sentía cómodo para representar mis ideas. Y si era un espacio, me daba igual si la pared era de 50 metros o de 2, porque no tenía ninguna funcionalidad arquitectónica o si el material haría que se caiga o no por peso y demás. Entonces,
la gente generalmente decía, oh, me encanta, o dónde es, o cómo ir, y solo el hecho de decirle es una visualización, un concepto digital, era como una especie de feedback de frustración, podría decir. Es como, oh, qué pena, pero por otro lado también muchas veces me han dicho como que el, el 3D o SGI era considerado como una herramienta que, claro, crear un espacio así de real podía llevar muchísimos meses o años, pero en digital por ahí el tiempo es mucho más reducido y esto siempre le daba como una interpretación de que al ser una, más reducido carecía de valor artístico, por así decirlo. Por usar herramientas digitales siempre el valor artístico era como más decreciente. Y eso no siempre tiene que ser así. Para mí era un poco frustrante cuando pasaba esto, también de mi lado, porque hay veces que ese proceso de idas y vueltas, de meses y de dejar una idea y de volver y de un concepto que fue evolucionando a que de pronto era wow, fueron varios meses de proceso y de ejecución técnica y de ir hacia una dirección, volver, y a veces era un trabajo que llevaba varios meses. No tiene comparación con un proyecto arquitectónico, pero sí que tenía cierto peso, medio año podría ser. Los cortometrajes entre rendering times y demás pueden llevar a incluso más de medio año. Los últimos están llevando más de medio año y es una conversación y un proceso extendido que pasa. Pero bueno, ese fue el primero, como el 3D, wow, y luego ahora con el AI, cuando acabo algo, me dicen, ah, pero es AI, porque es como, claro, tú lo hiciste, lo visualizaste y el AI hace eso ahora y muy rápido. Y es como, no, ahora es un proceso muy tradicional y muy artesanal dentro del mundo digital, pero requiere modelado, iluminaciones, texturas, rendering times, que a veces son días, semanas, para nada, porque para que esté mal, para rehacerlo, y es como, es un proceso muy como artesanal dentro del mundo digital, entonces como que esto es la parte donde ahora me estoy sintiendo más vulnerable, pero siempre he intentado responder con un sentido muy positivo y más educativo, de intentar explicar lo que hay detrás del proceso, porque es normal que la gente no lo sepa, entonces intentar explicar de lo que se hace y cómo es llevado a cabo y el tiempo que lleva para poder explicarlo mejor. Recently, I was talking to another artist called Fud Render, and a lot of Yes. his work is digital work as well. Now he's doing some sculptures outside as well, and he made this argument that our galleries don't know how to exhibit digital art. People just don't know how to interact with it. Do you agree? And if you do, what would be the best way for galleries and museums that now wanted to incorporate digital art part of the collections with NFTs and any other things to be being able to exhibit it in a way that is truthful its form. Sí, creo que necesita una evolución. Me gusta ver siempre el lado muy positivo, que es que las galerías de arte ahora empiezan a ver el arte digital como una manifestación artística realmente, como arte en realidad, con otros medios, pero yo me acuerdo del 2014 o 2013 o 2015, que siempre mi interés era muy artístico porque me sentía cómodo haciendo mis ideas, más que los trabajos para clientes, que eran los que me daban un ingreso, pero luego ese ingreso lo dedicaba para mí. Entonces lo veía muy relacionado con una práctica artística, pero al contactarme o intentar explicar lo que hacía era, pero ¿qué se hace? ¿Tú lo imprimes o qué haces con tu trabajo? Ni yo sabía la respuesta porque era algo que me llevó un tiempo crearlo y que se podía visualizar, pero bueno, la visualización creo que es el primer factor limitante. Sí que el mundo NFT como tecnología, la palabra en realidad que es una tecnología, permitió autenticar assets digitales, ya sea una imagen, un vídeo o un asset digital, ahora puede ser coleccionable y eso abrió muchas puertas y en un contexto general que veníamos después de una pandemia donde muchas galerías físicas y museos tuvieron que ser cerrados, creo que esto despertó un interés hacia un mundo nuevo por descubrir. Pero yo lo veo como que es una evolución, sí que está pasando, que hay algunas galerías ahora que invierten un buen dinero en las pantallas, o mismo yo como artista también, ¿no? Haciendo mis pantallas que van acorde a una pieza, porque bueno, en comparación con el arte tradicional,
el artista, por ejemplo, en pintura, tú eliges tu canvas y eliges si lo quieres circular, si lo quieres rectangular, si lo quieres vertical, cuadrado o forma de rombo. Pero en el digital la primera reacción es o un TV o que es así y rectangular no hay muchas otras posibilidades de pantalla industrial. Pero bueno, sí que hay posibilidades, la tecnología es muy cara aún y es extremadamente cara y eso siempre es como una primera barrera porque son precios muy altos de las pantallas custom, pero es algo que estoy investigando y que estoy yendo en esa dirección y ya tengo mis piezas con pantallas cuadradas a un tamaño acorde, estoy haciendo mucho de investigación y también tengo piezas circulares que para mí es muy formato perfecto y que me gusta como formato y también abre a nuevas historias. Pero el tema este técnico es un principal limitante, pero sí que hay, poco a poco se van abriendo más puertas y están apareciendo nuevas oportunidades, pero en un futuro de aquí a varios años no sé en qué irá evolucionando, porque también nuestras formas de comportamiento y de explorar espacios será distintas. O sea, puedes tener tu habitación con arte digital en una pared blanca y la puedes ver al tamaño que quieras y ahora, hoy por hoy, son unas gafas enormes, pero en 5 años por ahí no sabemos qué va a ser y por ahí o es un chip o es una lentilla de contacto y entonces esto abre muchas posibilidades a un mundo híbrido que creo que va a seguir abriendo más puertas, pero para mí lo más positivo es que el arte digital ya está ahí y que después de tantos años de estar usando y haciendo mis cosas de pronto y pensando que iba a ser imposible, de pronto ahora, bueno, es posible, es posible que sea el arte digital considerado como un medio de expresión artística legítimo. Can you see yourself doing your work outside the digital world? Can you see creating physical pieces, physical space? Sí, actualmente, bueno, he empezado como en 2019 a hacer mobiliario, en un principio porque lo veía como muy relacionado a ese trabajo donde en un momento creaba muchos espacios, interiorismo, muy relacionado al interiorismo también, que la gente decía, oh, ¿dónde puedo comprar esa lámpara? Y era como, bueno, esta lámpara nació en el mismo proceso de creación del espacio y yo con unas esferas y diseñándola en el mismo acto de diseñar el espacio ya era creada, pero siempre era como la misma respuesta de solo es digital, que en un momento dije, ¿por qué no? Y entonces empecé a explorar algunas de estas ideas y conceptos y llevarlos a cabo en físico. Acá en el estudio tengo varios, que muchos acabaron en prototipo, otros fueron lanzados más en alguna galería, alguna edición, pero he considerado que, bueno, que eran como mobiliario, entonces requería una evolución más para agregarle un poquito más el componente digital y es lo que estoy investigando últimamente, es como llevarle y darle un twist para agregar más de lo digital y no que quede un objeto estático utilizable, sino por hoy tenemos muchas tecnologías que pueden hacerlo más dinámico el mismo objeto. Pero también he hecho instalaciones en espacios y algunos espacios en físico. En diciembre estuve en Shanghai con un museo que se llama Rock Band Art Museum. Hicimos una instalación en una esquina de un teatro que eran 500 metros cuadrados y me dijeron, bueno, haz lo que quieras aquí dentro. Y es una mezcla de instalación física con digital, donde estos 500 metros cuadrados fueron completados con espejos en 360 grados, entonces lo digital empieza a interactuar con esta materialidad física que repite infinitamente, entonces hay una mitad de física que se completa con la digital y al opuesto, y hay cosas que la ves hacia arriba y en la tercera repetición todo cobra sentido y hay elementos arquitectónicos físicos que cuando se extienden con el espejo generan otras dimensionalidades. Entonces como que he intentado siempre integrar el elemento digital con el físico para narrativamente contar algo nuevo y algo más inmersivo y experiencial. Así que un poco estos últimos años estoy yendo más en esta dirección, donde todo nace de lo digital, pero que va evolucionando hacia otros medios, otras realidades, podría decirlo.
Are there any other disciplines that you're exploring or wish to explore to enrich your artistic practice? Sí, bueno, por un lado, en relación a lo creativo, soy una persona muy curiosa y me gusta mucho aprender y todo lo veo como un desafío para aprender algo nuevo. Cuando digo, de pronto vamos a hacer algo en físico, era cómo ves este proceso o un espacio o el ejercicio de estas oficinas. Y estudio y siempre intento aprender mucho y indefectiblemente siempre estuve muy inspirado por la arquitectura, el diseño industrial, la fotografía, que también al final en el proceso de creación tomas muchas decisiones fotográficas de puesta de cámara, de los valores de cámara, aunque estén en digitales, son todos los mismos, las luces, cómo las posicionas, que hago de set design ahí. Y bueno, últimamente el paisajismo, o sea, y cómo combinar este mundo digital dentro de un paisaje físico también, es algo que me da mucha curiosidad y son disciplinas que me interesan mucho desde lo creativo y además que tener interés por el diseño del fashion y bueno, interior design, artes en general, todo lo que sea creativo me interesa muchísimo. Pero bueno, todo lo veo como inspiración y cosas y nuevas oportunidades para crecer. Y bueno, como disciplinas paralelas que también enriquecen lo que hago, podría decir el deporte, es mi viaje de escape, de decir, bueno, triatlón, larga distancia, run o bicycling, todo este mundo del deporte me llena mucho y me inspira mucho y bueno, son momentos como muy de estar solo con mi cabeza por muchas horas y indefectiblemente siempre esto ayuda en cualquier práctica artística o creativa. So being alone is a very important. I mean, would you say is a crucial part of your creative process? Just being by yourself. 100%, sí, definitiva. Es algo que voy entendiendo con los años, porque siempre mi forma de trabajar era alrededor de gente y era studio time, y ya sea en un coworking o con alguien que me estaba ayudando, o en épocas donde el estudio fue más grande, otras veces donde estaba más solo. Pero he entendido que mi tiempo en soledad es muy importante y es el más creativo, digamos. Y el otro también el tiempo de compartir también, porque permite evolucionar, compartir ideas, tener nuevos puntos de vista y demás, pero para mí en lo personal el tiempo solo, ya sea en la naturaleza o en el estudio o donde sea, es como muy importante y definitivamente sí, necesario. Did you ever think you're going to be where you are today when you started with the process and the renderings, that eventually you'll be able to establish yourself, carve a space in the field with your name, your work, and if not, now that you're here today, that people know who you are, you have a established body of work. Do you make plans for the future, and what are those plans? Realmente no, nunca lo había imaginado. Bueno, vengo de una familia muy humilde en los suburbios de Buenos Aires, donde todo era a base de esfuerzo, sacrificio y horas y demás. Y entonces quizás todas estas situaciones eran como muy soñadas e inimaginables de estar pronto viviendo en Europa y tener un cierto nombre por lo que hago eh, o reconocimiento por lo que hago era como muy difícil de pensar, pero mis padres, bueno, si bien no han acabado ni la escuela secundaria y han sido personas de mucho esfuerzo y trabajo y me tuvieron también de muy jóvenes, ellos me han enseñado mucho sobre el trabajo, el esfuerzo, pero también sobre seguir mis sueños y seguir lo que me gustaba. Entonces ellos siempre fueron los primeros en, ¿te gusta esto? ¿Quieres hacer esto? Yo te ayudo, vamos a por ello, da igual. O sea, el sacrificio que haya que hacer, estamos ahí para ayudarte, sea lo que sea. Y creo que esto fue muy importante para que pueda ir desarrollándome, ya sea en alguna curiosidad que tenía, en comprar un ordenador que sea más potente o lo que fuera. Siempre ellos eran los primeros en ayudarme. Y después podría decir que he sido un afortunado en alguna parte por haber hecho lo que me gusta y que tener cierto reconocimiento o haber estado en un momento y tiempo ideal donde utilizaba una herramienta o hacía algo que no era común en ese momento y esto
fue sosteniéndose en el tiempo y a medida que surgen ciertas curiosidades, están alineados con algo nuevo que puede llegar a aparecer. Y hay otra parte que una es, no sé, estar en el momento y con las energías y encontrándome haciendo, y la otra es disciplina y trabajo y haber hecho, tener un poco de ambiciones también personales, curiosidades y querer ser siempre alguien un poquito mejor que el que era hace un año atrás. Pero bueno, sí que definitivamente no había imaginado nada. Sí que lo he soñado en algún momento con estas ambiciones, pero no lo había imaginado. What has been a project that really stand out and almost, put your name on the map? Bueno, podría decir que en respecto a lo que es de un lado más comercial o comisionado, definitivamente las colaboraciones con Microsoft fueron esos proyectos que fueron un pivot en este viaje. En 2018, 2019, después de unas experimentaciones como muy personales y artísticas que había hecho de creaciones de paisajes en 3D, cuando ellos venían de unos paisajes tan icónicos como el del XP que había sido fotografiado, de pronto imaginaron de que podían llegar a ser en CGI, entonces me comisionaron los fondos de pantalla de todos los dispositivos Surface y haber creado esa colección de 9, 10 fondos de pantalla fue un primer paso para una colaboración que luego se extendió hasta los fondos de Windows 11, y esto fue como algo que definitivamente nunca. De pronto que una imagen o una secuencia de imágenes, porque también las que están dentro del sistema operativo, podía llegar a ser vista a diario por millones o billones de personas, era algo que desde de dónde nací, de dónde venía y de estas ilusiones o sueños podía llegar a pensar que en realidad. Así que esto podría decir que un gran proyecto en sentido y que también me afectó personalmente y profesionalmente y emocionalmente también por todos lados por el hecho de hacer una imagen tan masiva. How did it happen? Did they reach out to you? How and what was your reaction as soon as you opened that email? You're like, is that a joke? Is this real? I mean, what happened as soon as you realized that this was something that possibly was going to happen? Esto es increíble porque yo diría que es por el social media, que bueno, mismo el hecho de haber estado en Buenos Aires y hacer mis cosas y publicarlas en Pinterest en aquel momento, 2014, o Behance o cualquier Tumblr o cualquier otra plataforma que se usaba en el momento, me fue dando visibilidad. Pero podría decir que fue a partir de haberlas publicado en Instagram en aquel momento y que algún director creativo las haya visto como una posibilidad de fondo de pantalla. Entonces creo que el poder de las relaciones en social media o cualquier otra forma y el alcance también que pueden llegar a dar y esto de haber recibido un email de estos soñados, si bien fue dándose poco a poco porque no fue revelado en el comienzo, de pronto lo fui descubriendo que eran para tal pero sí que sabía que eran imágenes importantes, pero bueno, hay un montón de situaciones que lógicamente no pueden ser reveladas al comienzo y demás, pero bueno, esto fue creando una relación con ellos de mucho confianza creativa y por muchos años me ha permitido resolver proyectos o comisiones de una manera que eran exitosas o era que iba muy bien en sus productos y en su nueva forma de marca, digamos, que de pronto, bueno, fueron dando frutos, propuestas. Definitivamente ese fue increíble. Y el poder de social media también. For somebody who's starting today, they're listening or watching the show, and they got very interested about your work, and let's say like a young teenager, how did you start today? How can you make softwares, programming, hardware, the things that you need to acquire to be able to start your journey? And if you are to give them some sort of advice, what would it be? Bueno, yo creo que ahora que me encuentro más grande, bueno, ya con algunas décadas habiendo hecho esto, puedo encontrar que muchas cosas y puntos se conectan y hay muchas veces que hay muchas cosas que parecen que no tienen sentido y la estás haciendo y por ahí dices, ¿saben qué? No, yo quería otra cosa.
pero hay muchas cosas que hoy por hoy se conectan. Por ejemplo, ahora nos encuentra como con placas y haciendo un poco más de arte interactivo, pero con físico, en sensores y demás. Y yo, ni bien estaba estudiando en la escuela secundaria y acabé, estaba muy enfocado en la programación. Y por un tiempo he llegado a pensar que fue un tiempo donde no tenía nada útil, pero por el otro, hoy por hoy, o sea, hay muchos conocimientos y muchas lógicas de haber estudiado algo de código y de haber hecho, no sé, juegos o cosas interactivas para páginas web en aquel momento, antes de los 2000, que hoy por hoy cobran sentido y eso me parece muy interesante. Eh, y bueno, que en un momento todo se termina resolviendo de esta manera, pero si tendría que dar algún advice sería como mantenerse como curioso y con disciplina. Creo que es muy importante. Hay muchas veces donde vamos a ver que nada funciona, pero hay muchas otras donde nos vamos a sentir el mejor del mundo. Y creo que balancear estos dos momentos y hacerlo constante en el tiempo y siguiendo un objetivo en común, tratando de no despistarse, incluso hoy por hoy que es más difícil con la cantidad de acceso a información que tenemos y con la cantidad de inputs todo el día entrándonos, de que nos vayamos en direcciones y cambiemos fácilmente o nos despistemos de dónde estaba el objetivo, que creo que mantener estos saltos y bajos y mantener la dirección son el factor fundamental para poder llegar a alcanzar metas y que estas metas, un día que son alcanzadas, aparecerán nuevas y parecerán como que esto era y querrás algo más y bueno, y eso es parte de la evolución y el proceso, pero bueno, yo creo que esto del trabajo duro y la disciplina, que por un lado lo tuve con mis padres, que me han enseñado mucho y también tengo, bueno, una carrera de taekwondo de muchísimos años, que es un arte marcial, donde he competido también mucho profesionalmente, que mi padre es instructor de taekwondo, entonces como mi padre a través de su educación y de un arte marcial me daba muchos valores que hoy creo que me ayudaron muchísimo en lo que es mi viaje. Oh, that's so important to know, and have an idea and get to know more of that personal level. Of course, the martial arts, but also também, you said the exercising aspect as well to feel the creativity and to teach you the discipline that is required to be creative. Because that's something I think people overlook. I think to really spark creativity, you have to be disciplined. You have to be able to, put in front of you. You have to be able to exercise creativity. I guess best way to say it. Would you agree with me? Sí, sí, yo lo podría decir, hay gente que por ahí no podría decir, pero yo creo que realmente la actividad física libera muchas endorfinas y muchas cosas que realmente desbloquean situaciones y este desbloqueo y este sensación de release y de paz que muchas veces sucede después de una sesión fuerte de algún deporte, creo que es muy productivo y permite, no solo para la salud física, pero también para la salud mental, que está ligada a la parte creativa, una conexión única. Yo me di cuenta en una época donde por muchos años he hecho profesionalmente esta actividad, compitiendo alrededor del mundo y demás, por mi padre también, al ser el profesor, estaba como, claro, fines de semana, el training y como competencia, y entonces como que fui creciendo en ese contexto, en la adolescencia y demás, que cuando he dejado todo y me he dedicado full en la parte más de diseño, arte, creativa, estuve como unos 5 años sin actividad física y esto en un punto llegué a entender de que realmente era necesario para mi cuerpo, porque mi cuerpo se había empezado a transformar y mi forma de ser también, porque me estresaba más fácil y demás, entonces entendí que como este balance que quizás mi padre puso en mí desde los 4 años que estuve haciendo ese deporte, fue como algo que mi cuerpo se acostumbró a tener y que realmente me ayudaba mentalmente y físicamente. Así que hoy por hoy trato de balancearlo bien entre familia, deporte y lo que hago, pero lo que hago profesionalmente, pero bueno, creo que es 100% necesario. Ezekiel, before I let you go, I want to ask you three questions that I ask everybody here at the show. Number one, I want you to recommend us a book, something to read. It can be something that you read recently or one of your favorite books. I want you to recommend us something to watch. Could be a movie, a
TV show, something that you enjoy. And I would like you to recommend us a guest. Who should we invite to be here on the show next? Buenas preguntas. No, no los había pensado y eso siempre cuesta un poco. Respecto al libro, bueno, ahora estoy leyendo uno. Últimamente mis lecturas son más enfocadas al personal growth y cómo empezar a resolver algunas áreas donde me siento limitado. Podría decir que la organización, a veces es algo que estoy intentando descubrir mejor y cómo balancearlo mejor en mi día a día, porque al final son 24 horas y bueno, hay trabajo, deporte y tiempo en soledad, pero también tengo familia, 2 niños pequeños y como que esto hace que se consuma y también, bueno, compromisos con proyectos y cosas que esto hace que el día se consuma muy rápido. Así que últimamente estoy leyendo ahora uno que se llama Club de las 5 de la mañana, 5 a.m. Club o something like that, que está muy interesante y como, bueno, habla de cómo empezando el día un poco antes permite organizar muchas cosas y es algo I'm que part of the 5 a.m. club. esto es grandioso. Estoy intentando ser parte. Me cuesta muchísimo porque me acuesto tarde. Soy una persona más nocturna de que encuentro inspiración a la noche y esto definitivamente afecta al otro. Entonces hay momentos donde, claro, a la noche estoy como en ese momento de soledad y tranquilidad, donde están todos durmiendo. Para mí es muy como inspirador, pero estoy intentando cambiarlo a que sea la mañana y bueno, intentar ir a dormir antes y Good luck. no está fácil, no está fácil para nada. What No está fácil. about something to watch? A movie or a TV show? Ay, a ver, bueno, déjame pensarlo un poquito más. Aquí Mhm. voy a cortar el flow de lo que venimos haciendo. Últimamente no podría decir que no estoy mirando muchas cosas. No se me viene nada a la cabeza ahora mismo, pero estoy más como de podcast y podcast y podcast y tratando de o leer. Entonces como que he dejado un poco la TV a un lado y estoy viendo las cosas que veo son alguna serie o algo, pero más para compartir en pareja o algo así. Nos gustó una mucho que hemos acabado hace poco que se llama This Is Us, que para mí no está relacionado, todo es muy personal, no está relacionado en lo creativo para nada, pero para mí son como muy reconfortantes por el momento en el que estoy, de familia y demás, y mi familia está toda lejos en Buenos Aires, de acá los últimos 8 años, con mi mini familia, pero esto de una sensación más espiritual y de conexión con los pequeños y con lazos familiares. Era una serie que me iba a dormir con una sensación bonita, que son las que más me gustan ver. Así que podría decir que es una serie que vimos hace poco, la acabamos hace poco, si bien no es nueva, y nos gustó mucho. How old are the kids? 6 and 5. Actually, sí, bueno, Yeah, that's good though. Are they sleeping all night? sí, sí, Good. bueno, pero in the last few years, now it's better, but in the early years, first 3 years were like tough. Yeah. Now, the last question was, who do you think we should invite? Who should be our next guest on Minded? Qué buena pregunta. Podría recomendar algunos. Soy más un chico de Instagram, que me cuestan los nombres, pero tengo un amigo que es Voltron, que él está haciendo cosas muy interesantes con el AI. Estoy hablando mucho y tengo conexión con Daniel Arsham, que es un artista de los que me ha inspirado por mucho tiempo y de pronto hacer cosas con él es muy interesante, que me parece que tiene muchas cosas para contar también. Y bueno, hay algunos artistas haciendo cosas muy interesantes que podrían ser muy guays. Te lo puedo escribir. Lo puedo escribir Yes, yes, send y it lo our way. vamos a dejar en la descripción del podcast. Ezekiel, thank you so much for talking to me today. I really appreciate it. I'm excited that we have an entire Spanish version, so we'll be able to reach out an entire new demographic as well, hopefully, and share your knowledge, your experience, your talent with us. And I just want to thank you so much. Enjoy the rest of your day, and then let's stay in touch. Thank you so much. Thank you. I enjoyed a lot the episode.